Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en tu escuela presencial de mediunidad y tarot de Valencia. Una escuela que da por una parte los cursos de mediunidad y por otra los cursos de tarot. No mezclamos, ¿no? Es importante. Bueno, estoy encantada un jueves más de volver a daros pues una pequeña información para todo aquel que le sirva. Y por supuesto, para que vosotros siempre, siempre, siempre reflexionéis sobre lo que digo, ¿ok? Y hagáis vuestras propias conclusiones. Yo siempre hablo desde mi experiencia, con lo cual, pues bueno, se acepta todo tipo de cada uno, pues su experiencia y su forma de verlo, ¿no? Hoy voy a tratar un tema que también dejasteis aquí en comentarios, que es la diferencia entre canalización y mediunidad, ¿no? Al final es como si la mediunidad tuviera que diferenciarse de todo aquello que nos han enseñado, ¿no? Fijaros cómo al final siempre la mediunidad tiene como un poco que defenderse, incluso con su término, ¿no? Con el término mediunidad. Es como se tiene que estar defendiendo continuamente porque uno se llame medium o porque uno quiera llamarse medium o se considere medium. Bien, entonces hoy os traigo una cosa muy interesante que es la diferencia y las similitudes, si es que las hay. Bueno, empezamos diciendo que la canalización y la mediunidad, preguntaros, ¿existe alguna diferencia? Bueno, cuando acabe el vídeo, pues a lo mejor podréis ver diferencias o puede ser que no veáis diferencias. Esto lo comento porque hay mucha historia con esto y también es como volvemos a lo mismo, es como que una canalización es superior a una sesión medium o tiene que ser diferente, ¿no? Y a mí me gusta ser muy sencilla, muy de la calle, muy clara, muy terrenal, ¿no? Para ver con qué cosas podemos aclarar, ¿no? Porque si utilizamos conceptos muy raros, muy extraños, muy por encima de lo que nuestra mente pueda entender, al final no entendemos nada. La mejor manera siempre es la experiencia, siempre es experimentarlo. Yo os invito a que siempre experimentéis, os preguntéis y cuestionéis todo lo que sea. Bien, entonces empezamos por si hay diferencias. Eso ya lo vais a ver vosotros cuando acabe el vídeo. Vamos a concretar conceptos, porque si hay algo que nos hace ver la situación o intentar un poco reflejar esta diferencia, estas similitudes, ¿no? Un poco el entenderlo, siempre son los conceptos. Los conceptos son súper importantes. Entender qué nos quieren decir cuando algo se llama algo por algo, ¿no? Alguien ha puesto un nombre a eso, es por algo, ¿no? O vamos a ver, entonces, a mí me gusta mucho siempre recurrir, ¿no? Al concepto base por el que se le ha puesto ese nombre. Canalización, si lo encontráis, canalización de agua, por ejemplo, veis este concepto, qué significa. Os voy a leer literal y veréis por qué he elegido este significado para poderos explicar hoy lo que quiero decir. Bueno, canalización, en este caso de agua, ¿no? Es para lo que se ha hecho un canal. Tiene por objeto una óptima conexión y tratamiento de las tuberías internas con el exterior del edificio, de modo que así pueda llegar correctamente hasta la red pública. Esto vamos a analizarlo un poco y vamos a ir trasladándolo al tema que queremos dar hoy. Bien. Empezando porque una canalización, primero, se hace con la idea de poder llevar una información que viene de alguna manera, en principio para nosotros se puede quedar con nosotros, o bien puede ser una información que tiene que salir hacia el exterior, bien porque sea un consultante o bien porque estemos con un amigo o con alguien, ¿no? Vale, partiendo de la base de que hay algo muy importante que quiero comentar y es que no todo lo que nos llega podemos estar soltándolo por ahí como si esto fuera, ¿eh? Porque hay gente que quizás no le apetece, hay que respetar al otro, siempre hay que respetar al otro y por supuesto esto de ir dando mensajes y historietas que nos vienen, esto por lo menos tenemos que pedir permiso en cuanto mínimo, ¿eh? Entonces, tiene por objeto una óptima conexión y tratamiento de las tuberías internas. Es decir,
Cuando nosotros canalizamos, que simplemente es ponerle un orden a esa información, un orden a ese lenguaje que nos llega, porque es muy confuso el lenguaje. ¿M? Tenéis vídeos en este canal donde os explico y hablo un poquito del lenguaje de la mediunidad, cómo pueden de alguna manera eh, explicar, llegar hasta nosotros y cómo nosotros podemos llegar a traducirlo. Entonces, cuando nosotros intentamos canalizar o hacer esa tubería, ¿no? Esa tubería por donde tiene que pasar la información, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero lo que tenemos que hacer, por supuesto, es limpiar esa tubería. Porque si nosotros hacemos una tubería donde tenemos emociones, sentimientos, creencias, al final, cuando pasa la información por ahí, lo que se lleva el otro no es la información, sino nuestra porquería, por así decirlo, y nuestra información errónea, ¿no? Entonces hay que empezar a entender eso. Que primero, en una canalización, hemos hecho una tubería, imaginar que la información es agua y nosotros hacemos una tubería dentro de nosotros. Nosotros, cuando recibimos esa información, pasa por nuestro filtro, pasa por nuestras creencias, por nuestros problemas, por nuestros miedos, por todo, ¿no? Entonces, si es para nosotros, tampoco llega limpia la información. Y si es para otro, pues mucho menos, porque encima se mezcla con muchísimo más, ¿no? Entonces, por eso la canalización es importante, lo que dice aquí, el tratamiento de las tuberías internas. O sea, primero tenemos que saber que nosotros tenemos que estar limpios o por lo menos intentar apartar nuestros miedos. Esto quiere decir en voz populis, ¿no? En voz popular, en voz de tú a tú, quiere decir que no se pueden mezclar tus cosas con la de la otra persona. Entonces tienes que conseguir, que eso se consigue por supuesto con mucha práctica, al final un poco, no se trata de hacer una limpieza, nada, historias de ponerte con palo santo ni nada de esto, ni una meditación de limpieza, no. Es simplemente que con práctica tú al final entiendes que tus experiencias, tus miedos, tus emociones no se tienen que mezclar con esa información por tu bien y por el bien de la otra persona. Entonces, lo primero justamente es ese tratamiento de la tubería interna. Bien, porque al final lo que, para lo que nosotros hemos hecho ese canal, esa tubería, es precisamente para que la información llegue de alguna manera al exterior de la mejor manera y pueda cada uno hacer con esa información aquello que considere necesario. Esto ya lo tenemos así y sabemos lo que es la palabra canalización de una manera más, pues más cotidiana, ¿no? Más de andar por casa, es como a mí me gustan las cosas. Entonces ya tenemos esta palabra. Bien. En la mediunidad, que siempre lo he dicho muchas veces, en esa conexión existe una conexión con un lenguaje, ¿no? Que puede ser a través de imágenes, puede ser a través de sonidos, puede ser a través de sensaciones, pueden ser a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿con eso qué hacemos? Porque, vale, yo puedo tener una sensación, puedo tener una imagen, puedo tener cualquier sensación en el cuerpo, ¿eh? Pero no sé qué hacer con ello. ¿M? Entonces, la mediunidad, la capacidad de la mediunidad, que es muy diferente en cada persona, requerirá de qué tipo de tubería tengo que hacer para ponerle un orden. Si yo en la mediunidad recibo una información, una imagen, una palabra y no sé hacer una tubería para que eso llegue a mí o llegue a la persona que tiene que llegar, resulta que yo no estoy dando o no estoy recibiendo. Por eso muchas veces las personas nos creemos que o creen que no son mediums y que son personas pues que les cuesta, ¿no? El luego hacer con todo eso que hago, ¿no? Aquí también es donde se dice que hay que, en cierto modo, nacer con una capacidad, con una predisposición, por así decirlo, para poder hacer eso. Es decir, si decimos la base de la persona, tenemos esa capacidad todos para poder conectar, pero no todos tienen la capacidad para poder hacer una frase con sentido. Pero esto ocurre también, por ejemplo, cuando leemos el tarot. Cuando leemos el tarot, al final hay que hacer un contexto y un sentido
y dar un sentido a aquello que estamos leyendo para poder transmitírselo a la persona, ¿no? Hacer como una historia o hacer un relato que tenga sentido. Esto es lo mismo. Es un lenguaje donde yo tengo que darle un sentido a lo que estoy sintiendo y a lo que le tengo que transmitir a la otra persona. ¿Mm? Entonces, una vez tenemos ese canal, esa tubería, nosotros cuando recibimos la información de un ser querido, de como sea, de un ser, que a lo mejor ni es querido ni es nada porque no lo conocemos, esa información cuando nosotros la recibimos pasa por esa tubería, ¿no? Y sí, ¿qué pasa? Que si esa tubería la tenemos llena de miedo, por ejemplo, que es el principal bloqueo en el que está esa tubería, hay un miedo ahí, es como una piedra gigante que no deja pasar absolutamente nada. Por eso muchas veces cuando dices que estoy bloqueada, cuando estoy bloqueada no me llega nada. Y es por eso, no es porque hayas perdido la capacidad de conectar o no conectar, sino porque esa tubería se ha llenado de un poquito de despojos, en ese momento, preocupaciones, emociones, lo que sea, que te hace conectar de manera diferente. ¿Mm? No quiere decir que no puedas conectar, puedes conectar de la misma manera y la información te viene de la misma manera, pero esa tubería no dejará pasar en condiciones la información, ¿vale? Diferencias, ninguna, como podemos ver. Si queremos decir que esa tubería se ha hecho solamente para conectar con seres superiores, especiales, canalización de ángeles, canalización de yo qué sé, pues perfecto. Cada uno que lo utilice como quiera, ¿no? Esto es como si yo hago una tubería y distingo entre una tubería que hago en una planta baja o una finca de lujo, ¿no? Al final la tubería es la tubería. Pero si yo quiero decir que mi tubería solamente conecta con seres superiores por sentirme, pues quizás superior o por sentir que soy alguien especial entre toda la humanidad, pues perfecto, cada uno que se sienta como quiera, ¿no? Pero al final no hay diferencia, porque cuando alguien viene a una sesión medio o tú misma necesitas esa conexión en una sesión medio para ti misma, tú tienes que tener en cuenta que al final tienes que ponerle orden, al final tienes que ponerle eso en el tubo para que a ti te venga y para que a ti tú puedas entenderlo también, porque muchas veces, sobre todo las autosesiones, son muy complicadas, mucho más que sesión a otras personas, es como que es mucho más sencillo, ¿no? Por eso la diferencia no hay ninguna. Y tenemos que entender que toda la información es válida. Toda la información, cualquiera que sea, es válida, ¿no? Al final, la mediunidad abarca todo. Es decir, no hay diferencia. La mediunidad necesita de esa canalización. Y la canalización no va en diferencia con la mediunidad, porque yo le tengo que dar un sentido y tengo que darle, dijésemos, una orientación. Entonces, yo tengo que hacer una tubería interna para que esa tubería interna consiga que esa información llegue a la persona como tiene que llegar. ¿M? De alguna manera, no distorsionada por ninguna situación, sino por esto que me ha llegado. ¿M? Entonces, si lo queremos separar, bueno, eso ya son cuestiones de cada uno, egocéntricas, por el ego, de decir, yo canalizo con el arcángel no sé qué, está perfecto. Pero también puedes canalizar, la palabra canalizar también se puede utilizar para canalizar con mi abuelo Pepe. ¿M? Y no hay ninguna diferencia, porque al final, si yo canalizo con el arcángel Rafael, por lo que sea, y me llega una información del arcángel Rafael, pues a lo mejor, oye, es súper bien, y yo lo paso por esta tubería y está perfecto. Y el de mi abuelo Pepe, pues también lo paso por esta tubería y a lo mejor me ayuda más que, ¿no? O me ayuda menos. Pero os vengo a decir que no hay una diferencia entre ser canalizadora, canalizador y ser medium, ¿no? La diferencia la ponemos nosotros. La diferencia al final es cuestión de conceptos, cuestión de quererlo diferenciar todo para que no, yo, es como
La palabra medium es lo que te digo, es lo que más, la palabra que más se tiene que defender eh, en esta sociedad. O por lo menos yo lo que veo es que aunque haya un auge, que me parece súper importante y súper chulo, que haya un auge de esto de la mediunidad, es como todavía como que interiormente muchos rechinan, ¿no? Con ese nombre. Me parece que cada uno que se llame como quiera, si tú quieres llamarte canalizador, canalizadora, como te dé la gana, perfecto. Para mí, como os he dicho en un vídeo anterior de registros akáshicos y mediunidad, para mí no existe diferencia, que lo podéis ver en este canal. Para mí no hay diferencia, pero bueno, yo siempre doy mi opinión, mi experiencia y mi punto de vista, que si puede ayudar a alguien, pues perfecto. Yo considero que viéndolo desde este punto de vista es mucho más sencillo y así no nos liaremos tantos con tantos conceptos que no sabemos. Es que yo, claro, yo quiero ser canalizadora, ¿no? Porque mola más. Al final estás canalizando igual. Y lo importante es tu conciencia y sobre todo el entender ese tipo de lenguaje, que es lo que realmente cuando uno se acerca a un curso de mediunidad, no aprende a ser medium. Lo que aprende es a ponerle un sentido a lo que está sintiendo, ponerle orden, poder hacer frases sobre palabras o imágenes, poderle poner un sentido a lo que está sintiendo. Es decir, al final se trata de poner, de canalizar y de hacer una tubería para todo eso. Eso sería cuando una persona se acerca a un curso de mediunidad, ¿no? O por lo menos debería de ser, porque también es verdad que muchas veces pues nosotros queremos eso que hace esa persona, ¿no? Si yo le pongo un énfasis, a lo mejor a mí me ha llegado la imagen de una casa, ¿eh? Pero yo digo, no digo, me ha llegado la imagen, ¿no? Si digo, estoy viendo una casa, ¿no? Al final digo, guau, yo quiero eso. Entonces, muchas veces, cuando vosotros os acerquéis a un curso de mediunidad, sobre todo, entender y cuestionaros las cosas siempre y que, sobre todo para que no os llevéis decepciones, para que podáis fluir más, porque al final te llega más información cuanto más abierta estás a esta situación. Y bueno, espero haberos, por lo menos, no generar más dudas y por lo menos, pues bueno, si os puede servir esta información, pues será, yo estoy súper contenta. Y si no, pues también, ¿vale? Dejarme en comentarios vuestras opiniones, dejarme en comentarios temas que os gustaría saber y sobre todo, bueno, pues no os olvidéis de visitar mi página web, que son www.escuelalamesacamilla.com y ahí veréis cómo inicio nuevos cursos en enero. Son cursos largos y sobre todo tenéis cursos de mediunidad y cursos de tarot. ¿Ok? Cada cosa por su lado. Acordaros siempre. Así que muchísimas gracias por estar ahí como cada jueves, ponerme vuestro dedito arriba y vuestros comentarios que me animan mucho, mucho, mucho a seguir adelante. Muchas gracias y cuidaros.